250 centímetros cúbicos de un gas recogido sobre agua, entonces ahí está haciendo referencia al gas húmedo, ¿ya? Que habíamos visto para la ley de Dalton. A 20 grados centígrados, 770 milímetros de mercurio. Entonces está hablando del gas húmedo. Esta presión que yo tengo acá debe ser presión del gas húmedo, es decir, que está incluido el contenido de agua. O también me dice a una presión total. La presión total se refiere al gas húmedo, entonces, porque está incluyendo al seco más el agua. ¿Ya? Entonces ese término se utiliza específicamente para el agua, cuando se involucra el agua. Y es importante que le quitemos el agua porque tiene algunas propiedades que pueden hacer variar fuertemente el gas. ¿Ya? O sea, es más fácil, por ejemplo, al calentar aire y al calentar agua, por ejemplo, del aire el calor se escapa rápido, mientras que en el agua se retiene el calor más tiempo. Y eso es lo que hace que mis mediciones puedan variar. Por eso tengo que eliminar la presencia de agua. Y esta sería la fórmula clave si es que yo quiero trabajar con el gas seco. En mi PBNRT no quiero trabajar con una mezcla. Yo quiero trabajar con un gas seco, con un gas único, ¿no? Quiero hallar el peso molecular de este gas también. Entonces lo que pasa es que yo tengo que restar al gas húmedo menos la presión del vapor de agua. ¿Ya? Entonces esta es la presión del gas húmedo. Y ahí le vamos a restar la presión del agua. Y efectivamente la presión del agua, de vapor, del agua saturado, se puede obtener de tablas, está a 21 milímetros de 9,21 milímetros de mercurio. Ya, lo vamos a corregir la temperatura, ¿ya? Si es que les dan la temperatura, ustedes pueden hallar la presión, les decía, ¿no? Que corresponde para el vapor de agua. O también, si ustedes tienen la presión del vapor de agua, pueden buscar a qué temperatura se encuentra el gas. Ya, ojito ese detalle. Entonces ahorita, esto no era 20, vamos a cambiarlo a 10. Ya tenemos volumen, presión total, presión del gas húmedo. Para hallar la seca solamente voy a hacer la resta. Y además me están dando aquí gramos, están dándome más, ¿no? Del gas. Entonces con esto vamos a hallar el peso molecular del gas. Vamos a la PBNRT. Tengo otra expresión que me permite sacar el peso molecular, que es masa sobre peso molecular. De ahí podemos partir, ¿no? Entonces, si yo quisiera obtener el peso molecular, tendría que pasar el peso molecular a multiplicar y el MRT estaría dividido entre el PV. Listo. Entonces, el peso molecular sería masa de gas, que está como 1,34. Está en gramos, ya ojo ese detalle. El peso molecular utiliza gramos, ¿no? Gramos sobre mol. El aire utiliza unidades de mol, pero para la masa tenemos que utilizar unidades de gramos, ¿no? La R de los gases es 0,0821 y la temperatura que ahora tengo son 10 grados centígrados, pero yo lo puedo poner 10 más 273, ¿ya? O si ustedes anotan los datos aquí a un costado y ubican, ¿no? ¿Qué datos tenemos? También ahí lo pueden hacer la conversión, ¿ya? Para no complicarse mucho. Entonces, temperatura a volumen son 250 centímetros cúbicos. Temperaturas son 10 grados centígrados. Presión total es de 770. Presión total le podemos colocar ahí. Y la masa es 1,34 gramos. Y la presión de vapor de agua, presión de H2O, también en milímetros de mercurio, son 9,21 milímetros de mercurio. Ojo al detalle, algunos me preguntan, ¿no? Diferencia entre milímetros de mercurio y torr. Les dije que el Torricelli es lo mismo que el milímetro de mercurio, es la misma unidad, tiene el mismo valor, solamente diferente nombre, pero o sea, es la misma unidad, ya por si acaso. Entonces aquí estamos reemplazando, podemos colocar aquí que esto es 283 también. Así. Hago aquí directo en el cálculo también, no hay problema. Presión son 770 menos la presión de 9,21, ¿ya? Y aquí abajo se puede dividir esto entre 760, ¿ya? Por el volumen que está en centímetros cúbicos. Para convertir esto, yo digo 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Al dividir entre 1000, tengo que mover la coma 3 espacios, ¿no? Entonces sería
0,250 litros. O sea, ahí lo podemos ir corrigiendo los datos acá, o también aquí lo podemos poner directo para sumar. Para que entre más fácil en la cálculo, podemos colocarlo también 283. Si están apurados, aquí nomás los reemplazan, ¿no? ¿Cuánto saldría el peso molecular? Cuando nosotros queremos convertir de milímetros de mercurio o tosdicelis, si yo tengo una presión X que está en tosdicelis, o en milímetros de mercurio, entonces yo hago la conversión diciendo que una atmósfera es 760 tosdicelis. Entonces, para hacer de forma rápida la conversión y evitar hacer las conversiones aparte, para ganar tiempo, lo que podemos hacer es dividir el valor de X entre 760. Y eso ya va a estar en atmósferas. Y así yo lo pongo esto en tosdicelis. Al dividir entre 760, ya me va a dar el resultado en atmósferas. Ahora, esta resta es por esto, ¿no? Lo que les decía, la presión del gas húmedo, o de la presión total, menos la presión del agua a esa temperatura. Restando, voy a tener la presión del aire, del gas seco. Y como ya tengo la presión del gas seco y está en milímetros de mercurio, lo divido entre 760 y va a estar en atmósferas. ¿Ya? Entonces así vamos a trabajar nosotros la presión. Presión menos presión del gas húmedo menos presión del agua, dividido entre 760. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuánto sale este resultadito? En la cálculo se puede meter también con calma. Háganle con 2 pisitos, con la división. Ahí me ha sacado 124.41. 124.4. 124.4, ¿no? 124.4. Lo que sería gramos por mol, ¿no? En las unidades del peso molecular. Si nosotros hemos puesto todo en las unidades correspondientes a la R, a esta R, entonces va a salir en las unidades que manejamos para el peso molecular, ¿no? No hay que preocuparse por eso. ¿Ya? Entonces la aplicación es directa. A la presión total y el resto a la presión del agua. A veces me dice, pero que está a una cierta saturación, a una cierta humedad relativa. La humedad relativa quiere decir que no actúa todito la presión del agua a esa temperatura, sino de esta presión solo actúa una cierta fracción. A veces me dicen el 50, o bueno, 50% de humedad relativa, digamos, de la presión que yo tendría que utilizar, solo tengo que restar el 50%. ¿Ya? Esta humedad relativa solamente afectaría acá. En el problema no me daban nada de humedad relativa, así que lo resto todo. Pero si me dijeran una fracción de la humedad relativa, lo tengo que afectar en esta presióncita. Esta PBNRT que estoy utilizando solamente para ese gas. ¿Ya? O sea, esto va a ser el peso molecular del gas, la masa del gas, el volumen es para los dos el mismo, pero la presión también va a ser del gas seco, ¿no? Si es que yo utilizaba la presión de 170, lo que iba a tener iba a ser masa de la mezcla, presión molecular, peso molecular de la mezcla también. Entonces, lo que yo necesito ahorita es el peso molecular del gas solito. Entonces, para eso necesito la presión del gas solito. ¿Ya? Ojo ese detalle. Listo. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros analizando, aquí tenemos un volumen de gas. No sé en qué recipiente está, pero luego se recoge en otro recipiente, en un gasómetro cerrado. Ese es el volumen que nosotros tenemos que hallar, ¿ya? Por eso es diferente, nos dice, calcule otro volumen, ¿no? Entonces, está en un gasómetro. Aquí tal vez lo teníamos en otro tanque, digamos, de 500 litros. De aire seco, aquí hay entonces una referencia a, ¿de qué es esta presión? Aquí hay una temperatura, pero esta presión es de aire seco, presión de gas seco. Ya, ojo ese detalle. Se hace burbujea lentamente en agua a 25 grados centígrados y se recoge en un gasómetro cerrado con agua. ¿Cuál es el volumen del gas húmedo? Aquí cerramos la pregunta. ¿Por qué no cierra la pregunta? Ah, ya. ¿Cuál es la presión del gas húmedo? Faltaba tener de copiar, perdón. Sí, la presión del gas recogido y la presión del gas recogido
es 750 milímetros de mercurio. Ahora sí, ya está completa la pregunta. Vamos a borrar esto. Sí, con azulito. Ya, entonces tenemos inicialmente un volumen 1 de 500 litros, en el que estaba el gas libre, ¿no? El gas seco. Y esto además está a una temperatura 1 de 25 grados centígrados y una presión de 750 milímetros de mercurio. Se hace burbujear lentamente con agua a 25 grados centígrados, se recoge en un gasómetro cerrado. Entonces tenemos también temperatura 2 de 25 grados centígrados. Se recoge en un gasómetro cerrado. Ahí vamos a poner volumen 2, ¿no? Es el gasómetro que no conocemos. Y nos preguntan, ¿cuál es el volumen del gas húmedo? Si la presión del gas recogido es de 750 milímetros de mercurio. Con la presión del gas, 750 milímetros de mercurio. Ya volvimos. Ahora sí, vamos a analizar entonces el problema. ¿Cómo vamos a resolver? Tengo la posibilidad yo de sacar acá número de moles del gas seco, pero, o sea, con PBT pueden sacar volumen, digo, número de moles. El problema sería acá, ¿no? En el otro lado no sé cuántos moles de agua se están añadiendo, ¿no? Entonces, no sería conveniente trabajar por el lado de los moles. ¿En qué me conviene trabajar acá? Me conviene trabajar con leyes de los gases, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ver esa parte. ¿Ya? Ahora, aquí me dice la presión del gas recogido es de 750 milímetros de mercurio. Perdón, esto sería la presión dentro del gasómetro. O sea, este ya está contado con el agua, ¿ya? Esto ya estaría contado con el agua. Esto sería la presión ya húmeda. Presión. ¿Ya? Ojo, dentro del gasómetro. Entonces, para poder trabajar yo mi ley combinada de los gases, es decir, que presión 1, volumen 1, temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2, temperatura 2, ¿ya? Entonces yo tendría que tener las temperaturas se van a ir, ¿no? En este caso, como son en las dos condiciones, son a 25, todas las temperaturas voy a eliminar. Voy a tener entonces esta expresión, presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Y uno dice, ¿por qué me dan tanto entonces la temperatura? Es para que coincida, ya, eso es importante. A veces incluso me van a dar datos de temperatura, pero no es necesariamente para un cálculo, sino para que coincida con esta presión. ¿Ya? O a veces el problema simplemente me va a dar la temperatura y yo tengo que buscarme esta presión en tablas también, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Es decir, ese detalle tengan cuidado. No siempre es para hacer el cálculo, ¿no? Aquí 25-25 se elimina porque se mantiene constante. ¿Ya? Entonces la presión 1 del gas seco es de 750. Yo no puedo mezclar en mi cálculo la presión de gas seco con gas húmedo. Ese es un problema, ¿no? No puedo mezclar esas presiones. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, voy a afectarle con la presión del agua acá. Quiere decir, vamos a trabajar todo en condiciones de gas seco. Entonces aquí esos son 23,8 milímetros de mercurio. Entonces restamos. La presión 2 que voy a utilizar en esta formulita, la presión solo del gas seco va a ser 750 menos 23,8. Ya, lo vamos a hacer con calmita. La presión 2 entonces va a ser 750 menos 23,8 sale 726,2 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular cuánto sería el volumen del gasómetro donde se ha recogido este gas a esta presión. ¿Dónde afecta el agua? El agua, ojo a ese detalle, no va a afectar en el volumen. El gas va a ocupar el volumen del recipiente. Es un detalle importante, ¿ya?
El gas va a ocupar todo el volumen del recipiente. Si después de que yo lo he recogido en el gasómetro se le ha entrado agua, el agua también va a ocupar el mismo volumen del recipiente. Aunque sean solamente unas cuantas. A ver, X. Aunque sea un poquito de agua, ¿no? También va a ocupar todo el volumen del recipiente. Ya, ojo ese detalle. Con el volumen no se resta, ¿ya? Por si acaso. O sea, el volumen no se suma ni se resta en mezcla de gases. ¿Ya? Los dos van a ocupar el volumen total. Ya, ojito así. O sea, a veces da la tentación de decir qué volumen está ocupando el agua y eso lo voy a restar. No, no. Sino los dos van a ocupar el mismo volumen. ¿En qué está afectando el agua? En que aquí está aumentando la presión. Está aumentando la presión de forma, ¿cómo se dice? Está aumentando la presión de forma artificial, ¿no? Está haciendo que esta presión sea más alta. Me está dando la idea de que aquí hay una mayor presión, ¿no? En el gas. Entonces, para eliminar su influencia del agua, tengo que quitar la presión del agua. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos quitando la presión del agua. Entonces, yo sé que el gas ahora está en estas otras condiciones a 726.2 milímetros de mercurio. Entonces, de esta presión que estaba inicialmente de 750 a esta otra condición donde está en 726, el volumen va a variar, ¿no? Entonces, vamos a calcular ese volumen precisamente, el volumen 2. Entonces, la presión 2 va a pasar a dividir, tendríamos presión 1, volumen 1 sobre presión 2. La presión 1 serían los 750, está en milímetros de mercurio. El volumen 1 son 500 litros. Y la presión 2 sería 726,2. Entonces el volumen 2, ¿cuánto sale? Aquí está, este es milímetros de mercurio, milímetros de mercurio, chao. 500 torcios. Ah, no, 500 litros acá, ¿no? ¿Cuánto sale entonces ese volumen? Aquí la pregunta está medio que raro el planteamiento, pero para que suene más bonito o para que suene más entendible, debe ser, ¿cuál es el volumen no del gas húmedo? Cuando el gas está húmedo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que no sea confusión. Ya, esa es la pregunta. Entonces, ahora, ¿cuánto sale esa presión? Digo, ¿cuánto sale ese volumen? Ay, disculpa, acá tenemos un choque de clases. Allá, 516.39. Listo. 38, dice por ahí. 39, ya 39 vamos a dejar. ¿Ya? Eso. Ojito entonces esto, ¿ya? El 39, ¿no? Sí, 510,39. En sí, en la teoría, o sea, bueno, para hacer los cálculos, yo no voy a afectar volumen, ¿ya? Pareciera que el volumen está creciendo, ¿eh? Pero no es por que yo le estoy sumando el volumen del agua, ¿ya? Por si acaso. ¿Sí? Ese es el problema. Aquí está diciéndome volumen del gas húmedo, ¿no? Volumen del gas recogido debería ser aquí, en vez de gas húmedo. Volumen del gas recogido, podríamos decir. Solo está haciendo referencia a la segunda situación, ¿no? Aquí el gas estaba seco y aquí el gas estaba húmedo. No aplica este concepto de presión húmeda y de presión seco en los volúmenes, ¿ya? Por si acaso, ojitas. No aplica ese concepto en los volúmenes. Así, a eso me quería referir, ¿no? Aplicamos en la presión de gas seco, presión de gas húmedo. Pero volumen de seco, volumen del húmedo es un concepto medio raro, ¿ya? No aplicaría aquí, sino volumen del gas recogido en el gasómetro, podemos decir. ¿Ya? O sea que ya una vez que nosotros lo hemos recogido, ahí, pero no se veía esa parte. Recogido en el gasómetro. Este sería el gasómetro. Aquí este tenía sus condiciones de presión 1, temperatura 1, volumen 1.
Bueno, la temperatura se mantiene constante, ¿no? Y ahora en el gasómetro tenemos condiciones de presión 2 y volumen 2. Este gasómetro en total está midiendo 750 milímetros de mercurio. Entonces ahí yo le voy a restar la presión que era del agua, ¿no? En menos 23,8. Todito el gasómetro está midiendo una presión de 750. Está afectado por por esta cantidad de agua, ¿ya? Entonces, como está afectado por esa cantidad de agua, me está midiendo una presión extra de 750. Tengo que restarle el 23,8 y voy a obtener la presión solito del gas. Y esa presión, en base a esas dos presiones, porque no puedo mezclar lo seco con lo húmedo, les dije, ¿no? No puedo mezclar seco con húmedo. Entonces la presión, no puedo utilizar aquí la presión húmeda. Tengo que utilizar aquí la presión del seco. Ahora, que aquí diga el volumen del gas húmedo, pareciera que yo tendría que utilizar la presión del gas húmedo, pero no, en el problema está enunciado de una forma rara, ¿no? Tendría que ser la presión, el volumen del gas recogido en el gasómetro, o el volumen del gasómetro directamente. ¿Ya? Hojitas de detalle. Solamente era para hacer mención como que este gas estaba seco y este gas ya está húmedo, ¿no? El volumen del recipiente que contiene al gas húmedo, también puede haber dicho. Es un problema de, al escribir o sea, al escribir el enunciado, ahí hay pequeños detallitos, ¿no? Que nos hacen volar. Y eso también estaba notando, ¿no? En su práctica que me estaban comentando, ¿no? Ustedes, entonces le estaba aclarando qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que le estaba pidiendo el problema. Y son problemas de lectura, de comprensión, podríamos decir. Pero en este caso o sea, da ganas de calcular con la presión húmeda. No, se refería a la presión, el volumen del gasómetro, donde está contenido. ¿Sí? Y ojo, ese detalle, no puedo trabajar con presiones en esta fórmula de ley combinada, no puedo trabajar con presión de seco y húmedo al otro lado, ¿no? Tiene que ser seco con seco.